Ya de regreso, Dulce. Bien. ¿Sí me escuchas, Dulce? Ok, bien, continuamos entonces en lo que se incorporan tus compañeras. Pues les hablaba que es importante hacer esta historia clínica cuando se va a hacer esta parte. Generalmente no la hacemos nosotros, pero sí vamos a nosotros a proporcionar todos los datos, en este caso que tienen que ver educativos, precisamente para recabar la información relevante. Ahora bien, para hacer estas pruebas neuropsicológicas, pues se tienen que hacer una selección de batería de pruebas. ¿Qué es esto? Son los test, son las, pues sí, pruebas que se van a hacer a la persona para poder generar un diagnóstico. Entonces, no solamente se aplica uno, para tener resultados más certeros, pues se tienen que aplicar una serie de pruebas. Generalmente tampoco las vamos a aplicar nosotros. En este caso, tenemos o podemos tener el conocimiento de ellas, pero realmente quien se va a encargar de hacerlos, pues, o de utilizarlos en esta parte es la parte de la psicología, la neuropsicología, toda la parte de neurociencias, ¿sí? Cuando nosotros veamos o ustedes vean más adelante, creo que pruebas psicométricas, pues van a entender esta parte de pruebas, cómo se elaboran, cómo se llevan a cabo, ¿sí? Y entender un poco de cómo se aplican también estas. Entonces, es recomendable no utilizar solo una, sino varias pruebas para precisamente nosotros poder tener una mejor certeza del problema que estamos evaluando. Ahora bien, en México se utilizan muchos instrumentos estandarizados, ¿sale? Eh, que tienen que ver, es que todas estas pruebas realmente tienen que ver en base al tipo de persona, a la edad, al nivel de educación y demás a la que se le va a poder presentar, pues son el tipo de pruebas que se van a ir seleccionando para que éstas puedan aplicarse o tengan un resultado más favorable, digámoslo así. ¿Cómo se hace esta selección de pruebas? Pues bueno, lleva diferentes recomendaciones, ¿sí? Una de ellas, que las pruebas que se van a utilizar, pues obviamente evalúen todas las funciones y procesos. ¿Para qué? Para que así se puedan determinar mejor los déficits que tiene una persona o las lesiones, ¿no? Entonces, aquí es importante esta parte. Ahora bien, como yo comentaba, tiene que ver también con de pronto los problemas que pueda presentar ya un individuo. Entonces, es importante hacer una correcta selección de acuerdo a las características de quien vamos a evaluar para obtener los resultados todavía mucho más precisos y que nos puedan ayudar mejor a resolver los problemas que estamos teniendo. Entonces, obviamente, estas pruebas, estamos hablando de pruebas neuropsicológicas. Una cosa son las pruebas pedagógicas o psicométricas, las pruebas psicológicas y otra cosa son las pruebas neuropsicológicas. Cuando son pruebas neuropsicológicas, estamos hablando de que ya hay otro especialista que se enfoca precisamente en cómo funciona el cerebro, en cómo está estructurado, cómo analizarlo. Entonces aquí, pues obviamente este tipo de pruebas no las va a aplicar Dulce, no las va a aplicar Bere, no las va a poder aplicar Aline, las tiene que aplicar el especialista, que en este caso será el neuropsicólogo, neuropsiquiatra, neuropedagogo, o sea, que tienen la palabra neuro, que además de tener conocimiento de su área, pues tienen el conocimiento de lo que es el funcionamiento y estructura del cerebro. Sí, eso que nos quede claro, chicas. Ya por ahí con Vera habíamos comentado eso. Nosotros no las vamos a aplicar. ¿Sí? Perdón, chicas. ¿Dónde se va a aplicar? Pues obviamente debe tener ciertas características. Eh, quienes presentan estas pruebas, pues solamente están ellos y quién va a ser el evaluador. No se permite otra persona. ¿Por qué no otra persona? Pues porque muchas veces si entra la mamá contesta por el niño, si entra la esposa contesta por el esposo, ¿verdad? Y entonces aquí es como cuando van al médico, ¿verdad? No sé si les ha tocado ir con sus mamás que de pronto van al médico y prácticamente la que da todos los datos es la mamá de qué te duele, qué tienes, qué esto, y a quien le duele y quien se siente mal, no dijo nada. Entonces, ahí los datos no son certeros. Entonces, lo mismo tiene que pasar acá. Quien va a recabar la información, pues es del paciente realmente. Entonces, por eso no se permite la entrada de ningún familiar, ¿sale? Entonces, digamos que se recomienda también, pues, aplicar las pruebas en una sola sesión, ¿sale? Eh,
Todas estas pruebas, obviamente, cuando se van a aplicar, ya deben tener los materiales y todos ahí listos para que no haya problemas, ¿sí? Así es la manera en que se van a estar aplicando. Entonces, aquí, todas estas pruebas, lo que van a hacer es, pues, determinar precisamente, ayudarnos a identificar cuáles son los problemas, cuáles son las áreas en las que hay un problema para poder trabajar en ellas, ¿sale? Y en base a ello, pues, hacer el diagnóstico, el análisis de respuestas para precisamente tener este resultado. Ajá. ¿Cómo se elabora el informe? Pues bien, también el informe, en este caso, como no lo estamos aplicando nosotros, pues lo está aplicando un especialista, pues obviamente el informe debe tener los datos del evaluado, es decir, del paciente, por qué fue el motivo de esta valoración, su historia clínica, obviamente, qué instrumentos de evaluación utilizados, es decir, qué pruebas se utilizaron para poder determinar los resultados de su valoración y recomendaciones. Aquí en este caso, si el neuropsicólogo, neuropediatra, lo que haya sido, me lo está revisando, pues a lo mejor, vamos, si yo fui con el neuropsicólogo para una prueba de un niño que no aprende a leer y escribir, pues sí le va a dar recomendaciones a la mamá, pero también me va a mandar recomendaciones a mí como docente. ¿Qué tengo que hacer yo para ayudar al alumno? Entonces aquí es donde pues ya se empieza un trabajo ahora en conjunto, un trabajo multidisciplinario también, para poder ayudar a quien tiene este problema o tiene este déficit. Sí, así es como trabajan esta serie de pruebas. Aunque fuéramos con el psicólogo, aunque fuéramos con otro especialista, pues igual nos va a hacer recomendaciones y vamos a trabajar en base a ellos. Así es como se regresan este tipo de informes, ¿sí? Entonces, el informe pues debe de ir en un lenguaje claro y sencillo, no tecnicismos, es decir, aunque a veces sí, a lo mejor yo como pedagogo lo puedo entender, pues a lo mejor el padre o madre de familia o la esposa o los demás no lo van a entender, entonces tenemos que hacerlo de manera que para todos sea entendible, ¿sí? Debe adecuarse al lector, a quién están, quiénes lo están solicitando e incluir toda la información de la historia clínica, que esto va a ser muy importante para poder identificar los antecedentes y por qué hoy el paciente está de esa manera, ¿no? En este caso, por qué el alumno se comporta o por qué tiene estos problemas de aprendizaje y entender el proceso del niño en cuestión, ¿no? Del adulto, de lo que estemos nosotros analizando, ¿sí? Esta es la manera en que se aplican las pruebas neuropsicológicas, las pruebas que tienen que ver con neuropsicología, entonces van desde estudios de laboratorio que nosotros no mandamos a hacer, recuerden, todo esto es con especialistas, pero es importante saberlo porque acuérdense que hablamos de neuroeducación, entonces hoy todos los que nos dedicamos a la educación también vamos a tener que tomar el nombre de neuroeducadores porque también tenemos que entender cómo funciona el cerebro, cuál es su estructura y entender a veces los procesos para que nosotros también podamos comprender la manera que aprende un alumno, la manera en que lleva su aprendizaje, ¿sí? Y no tengamos, ya no estemos ahí nada más dándole un nombre al alumno de burro, de ignorante, de tú no sabes, tú no puedes, cuando no sabemos realmente qué está pasando en el cerebro y que no le está llevando a que desarrolle todo esto, ¿sí? Es algo que, pues bueno, lo estamos viendo de manera rápida, tal vez con Bere lo vimos mucho más extenso en su materia, ¿verdad? Este, pero es la manera en que pues hoy todas las neurociencias pues se van a aplicar esta parte de la educación y de la conducta de los individuos. ¿Alguna duda, Dulce? No, ninguna, ¿No? profe. ¿Bere? No, profe, ninguna. Muy bien. ¿Aline, tenemos dudas? Gracias. Ok, Lupita, ¿tenemos dudas? No, Li. Ok, bueno, pues más adelante, chicas, de hecho, bueno, Bere ya no, porque ya la llevo, pero las demás van a llevar precisamente neurociencias aplicadas a la educación, donde vamos a ver precisamente toda la estructura del cerebro, bueno, a lo mejor no conmigo, ¿verdad? Con otros profes verán toda esta parte de las neurociencias y cómo funcionan en la educación para entenderlas un poco más. Bien, chicas, no me despido de ustedes, bueno, de Lupita tampoco, porque nos vemos en unos minutos en la siguiente asignatura, ¿sale? Entonces, mientras pueden ir al baño corriendo, en lo que nos dan las 10, no 11, perdón, que ya faltan 3 minutos, ¿sale? Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. ¿Sale, chicas?